repite conmigo: lo que Dios va a hacer es mucho más grande que lo que ya hizo en mi vida. ¿A qué me refiero con esto, hijo, hija de Dios? La Biblia dice que la gloria postrera de Dios será más grande que la primera. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre hace cosas nuevas, pero siempre las cosas nuevas que hace son más grandes o en una dimensión mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios ha hecho cosas increíbles en tu vida, lo nuevo que va a hacer es más grande, es más glorioso, son cosas nuevas. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces tuyo y mío, hijo de Dios? Es que tú esperas cosas pequeñas de Dios, tú esperas poco de Dios, pero la Biblia enseña que tú te tienes que preparar para cosas más grandes que las que Dios ya hizo en tu vida. Y te lo voy a decir en el nombre de Jesús: si el Señor ya restauró tu matrimonio, tú te tienes que preparar para ver cómo Dios los prospera, cómo Dios los levanta, cómo Dios los ocupa, para que ese matrimonio que antes se iba a romper ahora sea un matrimonio de bendición. Tal vez a ti el Señor ya te liberó del alcoholismo, de las drogas, del pecado, de la inmundicia, pero tú te tienes que preparar para ahora ser un siervo del Señor, para predicar la palabra, para estar lleno de su presencia, para que Dios te levante, para que Dios te ocupe, para que Dios haga cosas nuevas en tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que Dios va a hacer es más grande que lo que ya hizo. Te pregunto en esta noche, hijo, hija de Dios, ¿Dios ha hecho cosas grandes en tu vida? ¿Sí o no? ¿Ha hecho cosas increíbles en tu vida? ¿Sí o no? ¿Qué crees? Lo nuevo va a ser aún más grande de lo que tus ojos han visto. Amén. Fuerte el aplauso al Señor, porque de eso se trata. Tus ojos verán una mayor gloria, tus ojos verán una mayor bendición, tus ojos verán una nueva dimensión del poder de Dios en tu vida. Y quiero que entendamos esto: Dios así es. Dios nos permite que lo vayamos conociendo, que lo vayamos experimentando y que vayamos recibiendo de Él poco a poco. Por eso en una ocasión que estaba enseñando, los discípulos les dijeron que les explicara, pero en ese momento Jesucristo les dijo: aún no es tiempo, porque si les digo estas cosas ahorita ustedes no las van a entender. El problema no es Dios, el problema es que Dios te va dando poco a poco para que no te empaches. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, voltea a ver, tócale el hombro y dile: despacito, porque vamos para largo. Amén. Yo no sé si tú has visto gente que entra en el grupo de la iglesia, que entra en el servicio y se quiere acabar todo a puños, ¿sí o no? Se mete en esto, se mete en lo otro, se mete aquí, se mete allá, y pasan 4 meses y deja todo botado. Ya no viene al grupo, ya no sirve en lo que estaba, ya no hace el rosario, ya no hace oración, y muchas veces hasta se regresa a la vida de pecado en la que estaba. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser paciente. Dios te va a llevar en un proceso, y muchas veces tú quisieras que Dios te diera cosas, o te mostrara cosas, o te enseñara cosas, pero el problema no es Dios. El problema es que todavía no estamos preparados para esa dimensión. Te pongo algunos textos de referencia. La Biblia dice que los discípulos vivían, dormían y servían junto a Jesús, pero en una ocasión, cuando estaban en la barca, estaban muy fuertes los vientos y el mar, y en ese momento Jesucristo se despertó, reprendió los vientos, reprendió el mar, y en ese momento los discípulos dijeron: ¿y quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Te pregunto yo, ¿no vivían con Jesús? ¿No dormían con Jesús? ¿No servían con Jesús? ¿No estaban con Él de día y de noche? ¿No andaban con Él todos los días de la semana?
porque dijeron: ¿y quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Por qué? Porque en ese momento conocieron y experimentaron una nueva dimensión de la persona de Jesucristo. En una ocasión en Cesarea de Filipos, Jesucristo les dijo a sus discípulos, ya tenían 3 años con él, y les preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y en ese momento unos dijeron: dicen que eres Juan el Bautista, dicen que eres un profeta. No sabían ellos ni quién realmente era Jesús, más que en ese momento Pedro, iluminado por el Padre, le dice: tú eres el Hijo de Dios viviente, el Cristo, el Mesías. Me voy explicando. Tenían 3 años con Jesús y en ese momento experimentaron una nueva dimensión de la persona de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hijo, hija de Dios? Que el Señor te va a ir mostrando, enseñando y bendiciendo poco a poco. Me voy explicando hasta aquí. Entonces tú tienes que tener mucha paciencia para que el Señor vaya obrando en tu vida. Repite conmigo: Dios quiere que yo cambie. ¿A qué me refiero con esto? Miren, ahorita estamos en el tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de conversión y de arrepentimiento. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, voltea a ver y le vas a decir: a ver si en esta Cuaresma, ahora sí ya cambias. Porque pasan y pasan las Cuaresmas y en vez de que cambies, estás más chocoso, más sangrón, no comes carne. Pero a ver cómo comes gente. No es cierto. Miren, el proceso de conversión es un proceso que muchas veces a ti y a mí, cuando llegamos, no nos queda muy bien claro. ¿Por qué? Porque pensamos que conversión simplemente se trata de dejar de vivir en una vida en el mundo y empezar a vivir una vida en Dios. Y no, la conversión es un proceso permanente. ¿A qué me refiero? El primer paso de la conversión es dejar de vivir en el mundo para empezar a vivir en la gracia de Dios. Pero el proceso de conversión es un proceso que se va dando poco a poco. Repita conmigo: Dios quiere que vaya cambiando poco a poco. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué? Porque hay algunas personas que se estancan y se quedan atoradas. Y estas personas creen que ser convertido o estar en el camino de Dios simplemente es dejar de estar en el mundo y venir a la parroquia o venir al grupo de la iglesia. Y no, la conversión se vive dentro del grupo, dentro de la parroquia. La conversión se vive en tu matrimonio, se vive en tu trabajo, se vive en tu día a día, en tu vida diaria, en tu servicio. Lo voy a decir con estas palabras, porque vemos muchos servidores del Señor que no vivimos nuestro proceso de conversión permanente. ¿A qué me refiero con esto? Tú te encuentras con gente que está en el grupo de la iglesia, pero es bien chismosa, bien metiche, bien criticona, bien lengua larga. Está donde no la llaman, donde no la invitan. ¿Por qué? Porque esta persona simplemente dejó de ser la chismosa de la colonia para ahora ser la chismosa de la parroquia. ¿Por qué? Porque aunque está en el grupo, aunque está en la iglesia, no sigue cambiando su vida, su carácter y su forma de ser poco a poco. Es por eso que tú te puedes encontrar con una persona dentro de la iglesia que es un buen servidor del Señor, pero en las noches ve pornografía, es lujurioso. Cuando se encuentra a chicas en la calle, simplemente las está mal viendo, les echa piropos. O muchas veces, si se atonta la catequista, la ministra, se acerca porque no perdona nada. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? ¿Por qué? Porque habemos muchas personas que aunque estamos dentro de la iglesia no seguimos cambiando. O tú te encuentras con este varón
que en la semana viene al servicio, pero los fines de semana se va de borrachín, es bien alcoholes, es bien mala copa, y aunque viene al grupo o aunque viene al servicio, no cambia. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? O tú te encuentras con la servidora del Señor que le sirve muy bonito al Señor, pero es bien neurótica, es bien enojona, es bien berrinchuda, es bien sentida. Sí me voy, voltea a ver a la persona, a la mujer que tienes a un lado y dile, te están hablando, manita. Repite conmigo, Dios me ama tal y como soy, pero no quiere que me quede tal y como estoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nuestro proceso tiene que ir permanente, tenemos que ir cambiando poco a poco. ¿Por qué? Yo no sé si a ti te ha pasado, lo has visto o lo has experimentado, que te encuentres con gente que tiene muchos años en el grupo de la iglesia, pero no cambia, parece que son nuevos, parece que nada más vienen a calentar la banca y no le echan ganas. Ese tipo de gente que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Esa gente que te puede decir, no hermano, yo tengo 20 años en el grupo de la parroquia, pero no hace nada, no le echa ganas en nada, nunca pone nada, nunca ayuda en... Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, esa era para ti, manito. Entonces, miren, definiendo para entrar a lo más fuerte, repite conmigo, el proceso de conversión, sanación y restauración es permanente. Y miren, tal vez en este momento tú me digas, Ángel, de sanación, si a mí no me duele nada. No me refiero a la sanación física, sino a la sanación de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro interior. Y lo voy a decir con estas palabras, con mucho amor y mucha caridad. Es por eso que tú te encuentras con personas que tienen tiempo en la iglesia, pero se sienten solas, se sienten tristes, se sienten abatidas, se sienten abandonadas, y aunque hacen mucho rosario y aunque hacen mucha oración en el Santísimo, se sienten sí solas, tristes, abandonadas. ¿Por qué? Porque el problema no es la presencia de Dios. El problema es que hay cosas en su interior que no ha tratado, que no ha trabajado y que Dios quiere sanar, pero esa persona no lo toca, no se abre o no es consciente. Yo no sé, pero a mí me ha tocado, de verdad, me toca conocer muchísima gente. Yo conozco un montón de gente bien soberbia espiritualmente. Es el tipo de gente que siempre le preguntas, ¿cómo estás? Bendecido, lleno de la gracia de Dios, ungido por el Señor, estoy a todo dar. Y cuando le revisan sus publicaciones del Face, salen con que se sienten depres. Andan contando sus problemas y sus penas por el WhatsApp. Andan compartiendo en las redes sociales que no andan muy bien, pero cuando tú les preguntas cómo están, siempre ponen su carita así de, estoy bien hermano, a todo dar, en victoria, lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esa se llama soberbia y vanidad espiritual. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, con razón no te dejas ayudar, hermano. Entonces, para ser transformado, renovado, sanado, bendecido, tú y yo en primer lugar necesitamos ser humildes a la gracia del Señor. Vamos a utilizar un texto el cual nos va a servir para el día de hoy desarrollar la enseñanza. Vamos a ir a Juan capítulo 4, versos del 1 al 18, que dice así: Jesús y la mujer samaritana. Voltea a ver a la mujer que tienes a un lado, voltea a ver, tócale el hombro y le vas a decir, el día de hoy la Biblia va a hablar de ti. Dice la Escritura, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
junto a la heredad que Jacob le había dado a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús diciendo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: llama a tu marido y ven acá. La mujer le respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos un fuerte a la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, palabra que renueva, transforma nuestras vidas. Voltea a ver a la mujer que tienes a un lado, tócale el hombro y le vas a decir: ¿ya viste cómo si era tu texto bíblico? Igualita que en la samaritana, con un montón de hombres en tu vida. No es cierto, es broma. Miren, la palabra de Dios en este momento nos habla de una mujer la cual la Biblia la llama la samaritana. Entonces, miren, la Biblia dice que Jesucristo estaba sentado en el pozo y en ese momento la samaritana llegó para sacar agua del pozo y Jesucristo le dijo que le diera. Ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua si judíos y samaritanos no nos llevamos? Repita conmigo: ellos eran como el América y el Chivas, no se llevaban. Si me voy explicando, eran rivales, se maltrataban, se malveían. Por eso la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, si soy samaritana, que te debe beber? En ese momento Jesucristo le dice: si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí y de ti nacería una fuente de agua viva para la vida eterna. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Señor Jesús, yo anhelo y tengo sed de esa agua viva que llena mi vida, que sacia mi alma y que renueva mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Fuerte el aplauso al Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche con esa agua viva, con ese gozo nuevo de su Espíritu Santo. Miren, la palabra de Dios dice que esta mujer llegó a buscar agua, pero la Biblia dice en este momento: vino una mujer a sacar agua y en ese momento Jesucristo le dijo: dame de beber. Miren, la palabra de Dios nos enseña que en el texto bíblico la hora en la que esta mujer fue a buscar agua era la hora sexta. Repita conmigo: en el horario judío, la hora sexta son las 3 de la tarde en el horario de ahorita. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que entendamos. Te pregunto yo: ¿quién caramba en su sano juicio va a sacar agua de un pozo a la mitad del desierto a las 3 de la tarde?
Si tú vas a sacar agua en un pozo en el desierto, o vas muy temprano o vas en la tarde noche, cuando el calor y el sol ya bajó, no a las 3 de la tarde. ¿Sabes qué significa esto? Significa que esta mujer iba a esa hora porque a esa hora no se encontraría a nadie más sacando agua en el pozo. Significa que esta mujer evadía a las personas. Esta mujer se escondía de las personas. ¿Por qué? Porque posiblemente esta mujer era juzgada, señalada, criticada, avergonzada por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque 5 maridos había tenido y con el que vivía no era su marido. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mujer era una mujer humillada, despreciada, de la que señalaban, de la que criticaban, de la que la gente hablaba. Y es por eso que esta mujer se escondía, y cuando iba a traer agua, iba cuando no se iba a encontrar con alguien más. Te pregunto yo, hijo, hija de Dios, muchas veces a ti y a mí nos ha llegado a pasar que en nuestra vida hemos sido humillados, maltratados, ofendidos, heridos, traicionados, lastimados. Y lo voy a decir con estas palabras: cuando alguien a ti y a mí nos lastima o nos hace daño, comúnmente lo que hacemos es encerrarnos en nuestra tristeza, en nuestro dolor, ¿sí o no? Te pongo un ejemplo. Cuando a una mujer la traicionan y su dolor está caliente o está fresquecito, ¿qué es lo que muchas veces dice una mujer? Yo ya no vuelvo a tener ninguna relación, yo me olvido de los hombres, todos los hombres son iguales, yo ya no quiero saber nada, yo mejor soltera, yo mejor así me quedo. ¿Por qué? Porque cuando alguien te acaba de hacer daño, comúnmente lo que tú y yo hacemos es encerrarnos en nuestro dolor. ¿Sí me voy explicando? Quiere decir que esta era una mujer que venía arrastrando mucho dolor en su corazón. Era una mujer que venía arrastrando mucha soledad en su vida, en su camino. Ahora, quiero que entendamos, la Biblia dice que esta mujer había tenido 5 esposos, 5 maridos. Yo me pregunto, hijo, hija de Dios, ¿qué necesidades tuvo o qué faltas tuvo esta mujer cuando fue niña para andar buscando el amor en los brazos de un hombre una y otra y otra y otra vez? ¿Sabes qué? La Biblia no lo dice, pero yo quiero pensar que aparte de que esta mujer fue humillada y abandonada por 5 hombres, tampoco tuvo un padre en casa que la quisiera o que se hiciera cargo de ella. Y es por eso que cuando creció buscaba el amor en los brazos de un hombre, el amor que nunca tuvo en casa. Sí me voy explicando hasta aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo, cuando vivimos carencias, cuando vivimos falta de amor, falta de atención, cuando crecemos nosotros vivimos con esas carencias. Y con todo respeto en el nombre de Jesús, muchas veces cuando yo no soy consciente de eso, yo agarro lo primero que se me cruza en el camino. Y a veces el problema es que hasta te casas con esa persona cuando ni siquiera sabes bien lo que querías, lo que te convenía. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: igualito como te pasó a ti, manito. Dile. Sí me voy explicando por qué. Porque muchas personas buscan el amor, el cariño, la atención y la aprobación que muchas veces de chiquitos tú y yo no tuvimos. Yo no sé si tú sabías, pero comúnmente la mujer inconscientemente busca en el hombre un papá. Busca quien la cuide, quien está al pendiente de ella, quien la mime. ¿Por qué? Porque inconscientemente es una naturaleza de la mujer. O muchas veces tú te encuentras que el hombre busca rasgos o actitudes similares a las que tenía su mamá. ¿Sí me voy explicando? Es nuestra naturaleza, nuestro crecimiento. Por eso tanto te regaña tu mujer. Amén. Voltea a ver al hombre que tienes a un lado y dile: y yo pensé que eras mandilón, manito. Entonces, muchas veces las carencias, faltas, soledad, heridas y tristezas que vivimos en la niñez se ven reflejados como problemas en nuestra vida. Y lo voy a decir como lo decía hace rato.
Cuando tú no eres consciente de esto, tú agarras lo primero que se te caiga. ¿Por qué? Porque el chiste es no sentirme más solo. El chiste es tener mi peor es nada. El chiste es viene el 14, yo estoy solo. El chiste es que viene diciembre, yo no tengo cobija ni que me tape. Me voy explicando. Repite conmigo. Si primero no he aprendido a estar conmigo mismo, nunca aprenderé a estar bien con alguien más. Miren, hoy en día tú te encuentras con gente que dice, es que yo quiero una pareja y yo quiero una pareja. Y tú le preguntas, ¿y tú para qué la quieres? Y ni siquiera saben para qué la quieren. Me voy explicando. Les dices, es que me siento solo. ¿Te sientes solo? Cómprate un perrito, cómprate un gatito. Me voy explicando. O sea, por soledad tú no vas a buscar una pareja. Repite conmigo, uno busca pareja cuando está listo, no cuando está solo. Cuando está listo, no cuando está solo. Y te lo voy a decir así, en cuestiones de pareja, la soledad es una mala compañera. ¿Por qué? Porque te hace ver más grandes las virtudes y te hace hacer castillos en el aire o te hace engrandecer a la persona y las expectativas que tú podrías tener de ella, y esa persona ni al caso. Me voy explicando. Y muchas veces ya empiezas esa relación y te frustras y empiezas a decir, es que no era lo que yo esperaba, es que me dieron gato por liebre, es que me casé con el don Ramón, si tan chambeador que se veía, mira, ahorita tengo que andar vendiendo Avon, tengo que andar vendiendo Omnilife para mantener a este canijo. Pero bien me decía mi madre que tuviera yo paciencia, pero necia la chamaca. Voltea a ver a la mujer que tienes a un lado y dile, pero te gusta la mala vida, mija. Sí me voy explicando. Y miren, lo voy a decir con estas palabras o voy a tratar de enlazarlo. Cuando nosotros tenemos una carencia emocional, es como si tuviéramos hambre física. Te pregunto yo, cuando tú tienes hambre, pero hambre, y te aparecen unos frijolitos y unas tortillas, ¿te saben deliciosas, sí o no? ¿Por qué? Porque tienes, pero cuando tú no tienes hambre y te sirven una hamburguesa, ¿te sabe igual de rica? O sea, está buena, pero no es para tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú andas en tu espíritu, en tu alma, con hambre emocional, hambre de amor, hambre de cariño, te cierran el ojo y te emocionas, te rozan la mano y empiezas a volar, te mandan un mensaje y empiezas a soñar, te agarran un abrazo y tú ya empiezas a imaginar. ¿Por qué? Porque tú tienes un hambre espiritual que necesita ser saciada. Te pongo un ejemplo. Tal vez te sientes un poco sola, un poco triste, y llegó un canijo que guapo no es, está feíto, ¿no? Pero tú lo ves guapísimo, hermoso. Y tus amigas te dicen, oye, pero ¿qué le viste a ese canijo, no? O sea, está chaparrito, morenito, gordito, barba de tres pelitos de nanche. Y todavía se viste todo cholo, malandrín. Míralo cómo habla. Míralo. Ay, sí, pero es el hombre más hermoso del mundo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque era lo primero que se cruzó. Porque era lo primero que te cayó. Y en el momento, lo voy a decir con estas palabras, un platito de frijoles cuando tienes hambre sabe delicioso. Amén. Voltea a ver a la persona que tienes junto y dile, ¿sigue comiendo frijoles? Sí me voy explicando por qué. Porque en el plano emocional se da así. Pero cuando tú estás saciado, estás lleno, estás bien, pues te podrán cruzar o haber muchas oportunidades, pero tú te vas a mantener balanceado. Yo no sé si ustedes han escuchado una frase que dice, no dejes que tu marido ande buscando afuera lo que no se le da en casa. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Y esto aplica para tanto hombre, para tanto mujer. Por ejemplo, la naturaleza del hombre es que el hombre es infiel más por sexualidad que por amor.
y la mujer es más infiel por amor que por sexualidad. O sea, el más calenturiento es el hombre. Amén. Entonces, muchas veces la mujer difícilmente después de varios años accede a tener relaciones con el hombre, pero la naturaleza del hombre es parte de eso. Pero entonces muchas veces la mujer lo rechaza, no le dedica tiempo, le duele la cabeza, los hijos, las deudas, el trabajo de la casa. Y lo voy a decir con estas palabras. La Biblia dice en una carta de Pablo que se debe tener en el matrimonio relaciones tanto como se pueda. Va de nuevo, la Biblia enseña que cuando estás casado debes tener relaciones tanto como se pueda. Cuando estás casado, y cuando no estás casado, no tengas. El demonio es bien inteligente. Mientras no estás casado, te está diciendo ten sexo, ten sexo, ten sexo. Y cuando ya estás casado, te dice no tengas, no tengas, no tengas. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que cuando estás casado tengas relaciones tanto como se pueda. Porque cuando hay un rechazo, hay una desatención, el demonio entra, el demonio se inmiscuye. Y en ese momento tu esposa, es un ejemplo, te rechaza, te rechaza, te rechaza, se descuida. No digo que el hombre también se descuidan un montón, muchas veces nos descuidamos, tanto el hombre como la mujer. Me voy explicando. Entonces, la esposa, te voy a poner un ejemplo, ya no le dedica tiempo, ya no se pone sensual para el gordo, ya no se pone aquí negligé. Y es una de las necesidades básicas, sobre todo del hombre. Y entonces muchas veces el enemigo, el demonio, se empieza a meter y empiezas a ver con buenos ojos una compañera del trabajo, una conocida del rumbo, una amiga de hace mucho tiempo. Me voy explicando, pero cuando las necesidades tanto del hombre como de la mujer están bien cubiertas por su pareja, tu pareja allá afuera no va a andar con hambre, ni de amor, ni de cariño. Te la pongo al revés. La mujer necesita el amor, la comprensión y el oído de su compañero. Pero muchas veces el hombre ni la pela, ni le pregunta, ni le hace caso. Me voy explicando. Y nunca falta que el carnicero en el mercado le dice: buenos días, güerita, ¿cómo está? Está bien prieta la señora, ¿no? Pero hay que vender, hay que vender. Y le pregunta: ¿cómo amaneció? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el día de hoy? Pero en la casa el marido no le hace caso. Pero en el mercado el carnicero está haciendo puntos. El carnicero te está pedaleando la bicicleta. ¿Por qué? Porque simplemente le está dando a la mujer lo que no se le da en casa. Le está dando a tu mujer lo que tú no le das. Me voy explicando hasta aquí. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cubrir las necesidades básicas de nuestro compañero, nuestra compañera. Entonces, recapitulando nuevamente al texto bíblico, esta mujer traía carencias en su alma, carencias en su corazón, que después se vieron reflejadas en sus relaciones de pareja. Lo voy a decir con estas palabras. Comúnmente, cuando alguien crece en circunstancias difíciles, va a tener problemas de pareja, de familia, de servicio, en donde se encuentre. Es por eso que tú y yo necesitamos sanarlas, que Dios nos restaure. Repita conmigo: yo necesito que Dios me sane, me toque y me restaure, aún de aquello de lo que soy inconsciente. Ahora, miren, me encanta esta parte. Dice la palabra de Dios que en ese momento Jesucristo le dijo que le diera agua de beber. Y en ese momento la mujer le dijo que entre judíos y samaritanos no platica. Amén. Permítame un momento. Voy a enfocar un poquito más profundo. Entonces, Jesús le dice: dame de beber, agua de beber. Y en ese momento la mujer le dice: entre judíos y samaritanos no nos llevamos. ¿Qué está haciendo esta mujer? Está poniendo una barrera.
le está poniendo un tope. Casi le está diciendo a Jesús: tranquilo, ahí quédate. Entre tú y yo no tenemos que estar platicando, conversando. Si me voy explicando, esto refleja que esta mujer había sido muy lastimada por los hombres y no quería volver a ser lastimada más. Muchas veces tú y yo así vivimos. Hemos sido lastimados, traicionados, maltratados, humillados, y a veces en la vida vivimos a la defensiva. ¿Me voy explicando hasta aquí? Yo no sé si ustedes recuerden, si se han de acordar, muchos son de la vieja guardia. ¿A qué me refiero con esto? Hace mucho tiempo había un cuentito de un león que andaba rugiente, enojado y molesto porque tenía una astilla clavada en la pata. ¿Sí o no? Repita conmigo: cuando algo te duele, andas de malas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, cuando tú y yo traemos una herida abierta desde hace mucho tiempo, hoy andamos a la defensiva o en agresiva. Andamos enojados, de malas, molestos, y muchas veces ni siquiera sabemos por qué. Si me voy explicando, repite conmigo: yo necesito saber cuál es mi astilla para que el Señor me la arranque. Miren, me enfoco más. La Biblia dice que en ese momento Jesucristo le dijo: si tú supieras quién te pide, tú le pedirías a Él y no volverías a andar sacando agua de este pozo o teniendo sed. Amén. Y en ese momento Jesucristo le dice: yo te daré del agua de vida eterna. Y la mujer le dice: dame de esa agua, Señor. Y en ese momento Jesús le dice: ve y trae a tu marido y vienes. Y en ese momento la mujer le dice: Señor, no tengo marido, 5 maridos he tenido y con el que vivo no lo es. ¿Sabes qué está haciendo en este momento esta mujer? Primero a Jesús le dice: hey, entre judíos y samaritanos no platicamos. Pero cuando se pone a platicar con Jesús, le empieza a contar su vida, le empieza a contar su pasado, le empieza a contar su historia. Checa muy bien: para que Jesús te sane, te restaure, te renueve, tú necesitas contarle tu vida, tú necesitas contarle tu historia, tú necesitas contarle tu pasado, tú necesitas hablar con Él de lo que te hicieron, de lo que te dolió, de la humillación, de la traición, del dolor, del abandono. Y sabes muchas veces por qué tú y yo no sanamos o Dios no nos sana, porque no tocamos esos temas, no nos abrimos con Dios de eso. Y lo voy a decir con estas palabras: se necesita mucha humildad para decirle al Señor: Señor, a mí me duele que mis padres me abandonaron, a mí me duele que mi expareja me humilló, se burló de mí delante de toda mi familia, a mí me duele haber visto a mi mamá siéndole infiel a mi padre, me enojé, la odié por muchos años. A mí me duele haber sido abusado físicamente, sexualmente. A mí me duele que a mi papá y a mi mamá yo les haya valido gorro y tener que estar creciendo en la casa de mi tía, en la casa de mi abuela, con carencias, viendo cómo mis primos sí comían, cómo sí estrenaban, y yo tenía que andar viviendo pues con lo que me regalaban, con lo que me daban. Recapitulo: para que Jesús te sane, tú tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón, hablarle tu vida, hablarle tu historia, hablarle tu pasado y hablar de Él, de lo que te duele. Amén. Damos un aplauso al Señor. Ahora, a mí me encanta porque en ese momento Jesucristo le dice: ve y trae a tu marido. Y la mujer le dice: 5 maridos he tenido, mas el que ahora tengo no es mi marido. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, voltea a ver, tócale el hombro y le vas a decir: era su pollo nada más. Es cierto, o sea, vivía en concubinato, o sea, no estaba casada. Pues así es ahorita, ¿no? Entonces, miren, esta mujer, ¿cuántos hombres había tenido en su vida?
hombres, no maridos. ¿Cuántos hombres había tenido en su vida? 6. Porque dijo: 5 maridos he tenido y con el que vivo ahorita no es mi marido. Voltea a ver a la mujer que tienes a un lado. No eras tú, manita, dile. Dile: ahorita voy por el cuarto, dile a tu marido. Me faltan 3. Es bíblico, dile, es bíblico. Bueno, ya antes de echar cotorreo. Entonces, ojo, esta mujer había tenido 6 hombres en su vida que nunca habían podido saciar el hambre de amor, de afecto, de cariño. 6 hombres que nunca habían podido llenar su vida de amor, su corazón, del amor que ella tanto anhelaba y necesitaba. 6 hombres que nunca la supieron amar como debía. Amén. Y cuando Jesús se presenta delante de ella, ¿qué número de hombres es el número? El número, repita conmigo, en la Biblia el 7 significa perfección y plenitud. ¿Sabes qué le está queriendo decir Jesús a esta mujer? Le está queriendo decir: después de mí no vas a necesitar a nadie más. Después de mí no tendrás hambre de nada más, porque solamente yo puedo saciar el hambre de amor, de cariño, de afecto, de atención que nadie en la vida te pudo dar, ni de pequeño ni de grande. ¿Sabes qué quiere decir esto, hijo, hija de Dios? Que solamente Dios nos puede dar el amor que nadie más en la vida nos puede dar. Y lo voy a decir con mucho respeto y mucha caridad. Tal vez el día de hoy tienes una muy buena relación de pareja, bendecida, pero aún así tu marido nunca te va a amar como Dios te va a amar, ni tu mujer te va a amar como solamente Dios te puede dar de ese amor que es perfecto. Y lo voy a decir con estas palabras: quien no conoce el amor de Dios anda mendigando amor y cariño allá afuera. El que tenga oídos, que oiga. Y te conviertes en una persona que acepta amor a medias, que acepta un amor pobre, un amor que no se entrega, un marido que golpea, un marido que te humilla, un marido que te sobaja, una mujer que tal vez te fue infiel, pero tú te quedas. Y lo voy a decir con estas palabras: tú te mereces todo lo bueno y todo lo mejor, porque eres hijo del Dios Altísimo. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Es por eso que Jesucristo le dice a la mujer: del agua que yo te daré será como un río, que fluya de ti para la vida eterna. Y miren, lo voy a decir con estas palabras: esta mujer toda su vida estuvo con la mano estirada, buscando amor, buscando cariño, porque algo le hacía falta. ¿Me explico? Y Jesús le dice: del agua que yo te daré nacerá de ti. ¿Y qué quiere decir? Que esta mujer pasó de estirar la mano a alguien que era capaz de dar, alguien que era capaz de amar, alguien que era capaz de compartir. Muchas veces, cuando la gente no conoce a Dios allá afuera, anda así, con la mano estirada, por un beso, por un abrazo, por una palabra, por una sonrisa. Pero cuando tú conoces a Dios y recibes su amor, eres tú quien ama, eres tú quien da, eres tú quien bendice, eres tú quien es generoso con los demás. Ahora, miren, la Biblia nos muestra que esta mujer, antes de encontrarse con Jesús, tal vez la conocían como me lo voy a decir así, como una mujer cualquiera en el pueblo. ¿Sí me voy explicando? Uy, ¿cuántos hombres no ha tenido? Hombre, si ya anduvo con fulanito de tal, ya anduvo con fulanito de tal, ya anduvo con fulanito de tal. Imagínate, y si en Samaria eran chismosos como los cordobeses, peor tantito. ¿Me explico? Entonces, checa,
En este momento, esta mujer cuando llega con Jesús, voy a decir estas palabras. Tal vez era conocida como la prostituta del pueblo. Cuando se encuentra con Jesús, sale de ahí, después de ser como la prostituta del pueblo, ahora se convierte en la princesa de Dios. Entra como una mujer cualquiera y sale como una mujer bendecida. Entra como una mujer humillada y sale como una mujer transformada. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que el Señor quiere sanar tu historia, sanar tu corazón, sanar tu pasado. Esta mujer abrió su corazón y habló de Jesús, de su historia, su pasado, su dolor, su tristeza. Para que Jesús lo haga contigo también, tú tienes que estar dispuesto a hablar con Jesús de tu pasado, de tu historia. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Y lo voy a decir con estas palabras. Solamente Jesús nos puede dar el amor, la plenitud, la felicidad que nunca nadie te va a poder dar. Nunca ese amor lo va a llenar el dinero, la fama, la riqueza, el éxito, y ni siquiera tu esposa, tu esposo. El amor y la necesidad, esa hambre de nuestra alma, solamente la llena Dios. Y lo voy a decir con estas palabras ya para orar y para terminar. Acostúmbrate a estar en oración, a estar en su presencia, porque es cuando estás en su presencia cuando tu alma se llena de gozo, se llena de paz, se fortalece, se llena de esperanza, se llena de júbilo, se llena de fe. Y aunque estés pasando por momentos de tribulación, de fortaleza, tú tienes que levantar tus manos y decirle al Señor: Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. Y aunque tal vez mi vida por fuera es una tormenta, una crisis, un desorden, yo sé muy bien que tú obrarás a mi favor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Amén. Repite conmigo: porque lo que Dios va a hacer en mi vida y en mi familia es mucho más grande y más glorioso de lo que ya hizo hasta el día de hoy. Amén. Yo te invito a que en este momento nos pongamos de pie. Vamos a orar.